Hola Natalia, ¿estás? Vamos a empezar de aquí muy poquito. Comprobamos antes la conexión. Te busco. A ver. Todavía no hemos empezado. Son las 6, queda muy poquito. Perfecto. Hola. Sí, Hola Dan. Natalia. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya Bien. pues yo creo que ya no probamos porque ya ha empezado la gente a vernos. O sea que hola, Perfecto. ¿qué tal a todos? Hola Angie, hola Sonia, ¿qué tal? Me alegro mucho de que estés aquí. No te veo, Natalia, Espera, me ¿estás? organizo. Ay, ya voy, estoy organizando esta Vale. cosita porque no tengo cómo poner el celular. Ujú. Es que mientras Estoy. les voy explicando que estamos bueno, en conexión y vamos a hacer este directo, lo vamos a hacer juntas con una estoy- persona eso es, aquí la sí. tenemos, una persona que yo conocí hace tiempo y que le tengo muchísimo cariño, además mucho respeto profesional. Ella es la doctora Natalia Salazar, ella es médico, especialista en sexología clínica, es colombiana, estudió en la Sí. Universidad de Caldas y trabaja en Medellín. Ella tiene un centro que se llama SECLIP y yo creo que Natalia es una de las personas que con los años, con el tiempo, será un referente en sexología clínica, yo creo que a nivel mundial. No tengo ninguna duda al respecto. Muchas gracias. Y aquí está, Natalia, me alegro muchísimo de tenerte aquí Muy conmigo. Yo también estoy extremadamente feliz. Yo creo que también me gustaría presentarte para que te conozcan. Bueno, la doctora Francisca es ginecobstetra, es sexóloga clínica, presidenta de la Federación de Sociedades Españolas de Sexología, directora del Instituto Iberoamericano de Sexología. También tengo una profunda admiración, ha tenido un gran recorrido y ha aportado mucho en el campo de la sexología clínica. Entonces estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y con todos ustedes. Muy bien, pues nada, mira, después de esas presentaciones tan increíbles, vamos a hablar de ese tema, que es un tema muy bonito, ¿no? Es un tema que estuvimos pensando que íbamos a hacer y al final pensamos que eran los deseos sexuales de las mujeres, ¿no? Sí, Y en hablamos de plural. deseos, en plural, ¿no? Igual que a nosotras nos gusta hablar de sexualidades, no solamente de sexualidad, en plural. Es- Entonces, cuando hablamos de deseos sexuales, podemos tener todos y todas muchas cosas en la cabeza y en la imaginación, ¿no? Y seguro que si sí. preguntáramos a toda la gente que nos está escuchando ahora, podría tener una definición diferente, ¿no? De lo que significa. Pero a mí me gustaría que tú nos explicaras, a ver, ¿cómo lo contextualizamos, Natalia? ¿Qué dirías? ¿Cómo definirías tú esos deseos sexuales en las mujeres? Bueno, para mí, pues como los deseos sexuales son como esa motivación, ese impulso, esas ganas conscientes que habitualmente me pueden llevar a ejercer como esa parte erótica de lo que es nuestro funcionamiento. ¿Por qué digo habitualmente? Porque a veces yo puedo sentir como esa motivación, esa activación del deseo, pero estoy trabajando, estoy como en otra cosa y no llevar a ejercer algo, sea a través, por ejemplo, de la estimulación o el contacto con el otro. Entonces, digamos que sí, es esa motivación consciente, eso que me impulsa, que siento con respecto a la parte erótica, que es una parte de mi funcionamiento sexual. Ujú. Es muy interesante lo que dices porque una cosa es lo que lo que siento en ese momento y lo que pienso, que no tiene por qué ser transformarse en algo que haga. Es decir, y ese Ujú. es un tema que además es frecuente porque muchas veces tenemos muchísimos más deseos en la Ujú. cabeza, deseos que no llevamos a la práctica, ¿no? Y a veces, Sí. precisamente esto, no llevarlo a la práctica, nos da la sensación de que podemos tener un problema, ¿no? Con el deseo.
Tú has hablado además de dos conceptos que a mí me parecen importantes y que toda la gente, los sexólogos que nos están oyendo, lo saben de sobra, pero quizás el resto de las personas no tanto, y es que el deseo te puede venir de una manera espontánea, tú estás, ¿no? Hay un estímulo determinado que, Sí, que te lo despierta, ¿no? Y después podemos hablar de los diferentes tipos de estímulos, ¿no? Porque hay muchos y muy variados y dependiendo del momento. Y ese sería el deseo espontáneo, ¿no? De repente tú notas un estímulo y tienes ganas de tener una actividad sexual, ¿no? Que puede ser en solitario o puede ser compartido. Pero también hay otro tipo de deseo que también es frecuente y que siempre se ha asociado mucho a las mujeres, pero yo creo, y no sé si estarás de acuerdo, Natalia, que cada vez es más extrapolable también al mundo masculino, ¿no? Y es aquel deseo en el que no aparece de manera espontánea, pero que tú puedes estar tranquilamente en la televisión o en el sofá viendo la tele o en el sofá o leyendo un libro o estando así, yo qué sé, pensando en otras cosas y de repente se acerca esa persona que para ti es interesante, es importante, que tú la aceptas, que hay intimidad y a través de las caricias, ¿no? De los juegos, del acercarse, del vínculo, de la intimidad, pues entonces aparece lo que son las diferentes fases, ¿no? La excitación y a partir de la excitación el deseo y el resto de la respuesta sexual, ¿no? sí, estoy de acuerdo, porque de cierta forma tenemos ciertas creencias de que el hombre siempre debe tener ganas o, por ejemplo, siempre va a tener espontáneamente esa motivación para tener un encuentro sexual, pero hoy en día uno ve que eso también cambia, es decir, que hay personas que no sienten eso espontáneamente, pero que se puede dar a través de esos acercamientos, como nos explica, sea con otra persona o sea a través de algo que estoy viendo por televisión o que estoy leyendo, que permiten activar ese deseo sexual. ¿Vale? O sea que eso quiere decir en principio que el que yo no tenga ganas continuamente de buscar sexo, ¿no? O no tenga demasiado, o tenga menos ganas, no significa que tenga un problema, ¿no? ¿Cuándo Es, consideramos que hay un problema con el deseo sexual, Natalia? bueno, yo creo que principalmente cuando la persona propiamente siente que hay como una disminución o hay de cierta forma como una ausencia de lo que es ese deseo. También a veces podemos verlo con las fantasías o sueños cuando empiezan a disminuirse o estar ausentes, o también cuando esa parte de ese deseo es reactivo, es decir, a mí mi pareja me busca y yo como que tampoco deseo, es decir, no es ni espontáneo ni tampoco se activa de otra manera. Entonces, Ujú. principalmente, y otra cosa que a mí me parece muy importante, y es cuando eso que estoy viendo, esas diferencias, a mí me están generando algún tipo de sufrimiento o malestar. Porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo no tener como buen deseo, pero no tengo pareja y no quiero consultar o no me parece importante, como puede que esté sola y deseo consultar porque de cierta forma veo un cambio. A Ujú. partir de ahí es cuando vemos importante entrar a poder evaluar qué está pasando con ese deseo y consultar. Ujú. También hay una cosa interesante en el deseo, ¿no? En esos estímulos, ¿no? Que nos activan o provocan el deseo, que siempre se ha hablado mucho de esas diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y de hecho se ha hablado siempre, ¿no? Se ha dicho que los hombres son mucho más visuales y que las mujeres pues somos mucho más de tacto, de caricias, del oído y tal, ¿no? Eso es lo que se dice normalmente, pero en cambio, tú y yo sabemos que cuando vamos a buscar estudios y cuando realmente buscamos la evidencia científica, eso no es así. Es decir, Ujú. sabemos perfectamente que hay más diferencias entre mujeres con mujeres y hombres con hombres que entre hombres y mujeres. Es decir, que los estímulos del deseo, los estímulos que excitan el deseo en una persona son muy personales, ¿no? Y que Ujú. además yo creo que también van variando a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto a Sí. nivel del tiempo histórico como a nivel del tiempo evolutivo de la propia persona, ¿no? Sí, estoy de acuerdo porque a veces, por ejemplo, en esos días estaba leyendo cómo a veces nos desapropiamos de nuestra sexualidad porque empezamos a vivir la sexualidad a través de lo que dice la revista o a través de lo que de pronto esta persona dice que tiene que ser y digamos que pierdo lo que yo
puedo vivir en mi sexualidad. Entonces es Ujú. un término que me parece muy bonito porque entonces si yo, por ejemplo, mi grupo de amigas, todas sienten placer de tal forma y yo no lo siento así, entonces yo no estoy bien. Y puede ser que no, es decir, yo tengo otras maneras de poder sentir placer y disfrutar de esa parte de mi sexualidad distinta a las otras personas. Por eso hablábamos como esa, digamos, pluralmente, porque sexualidad y como personas somos, igual el deseo, sino que hay cosas Efectivamente. en común que nos permiten de pronto ver cuando hay cambios, cuando hay variaciones, cuando se requiere consultar. Y todos podemos tener épocas en las que tenemos menos. Y no es en Exacto. absoluto problema ni es en absoluto patológico, ¿no? Si tuviéramos que decir algunas etapas o algunos momentos que son mucho más frecuentes que precisamente produzcan esta sensación de más apatía sexual en las mujeres, ¿qué podríamos decir, Natalia? Pues yo creo que cambia con el ciclo vital, por ejemplo. Si una mujer está en embarazo, el deseo sexual puede variar muchísimo, tanto al inicio del embarazo como en la mitad, como finalizando, igual el posparto, ¿cierto? Digamos que hay cambios hormonales que influyen que ese deseo tenga una variación. Uh -huh. También, por ejemplo, cuando hay hijos, digamos que hay unos cambios que transitan en esa adaptación de esa nueva personita o cuando van creciendo, que también generan, digamos, cambios o contextos que influyen en ese deseo sexual. Uh Por -huh. ejemplo, también la menopausia, que tú nos puedes hablar mucho también mejor del tema, digamos que esos cambios hormonales influyen de que el deseo transite o cuando hay cosas a nivel también personal, si yo tengo un estrés laboral muy alto que me ha pasado en consulta. Entonces, digamos que hay cosas asociadas a nivel laboral que no permiten, digamos, hacer una expresión adecuada porque mi mente está estresada en muchas otras cosas y no le doy cabida a la parte de la sexualidad. Uh -huh. Y Efectivamente, efectivamente. Hay muchas etapas y eso lo único es que sí que hay herramientas, que luego podemos ir hablando de esas herramientas para estimular el deseo, que pueden ayudar si realmente te crea problema, te crea malestar ese momento de estar más apática, ¿no? Después hay un tema que a mí me parece muy importante, porque quizás es lo que más nos encontramos en las consultas, ¿no? Y es el sí, tema de cuando viene alguien, da igual, uno de los dos miembros de la pareja, te viene alguien a consultar que tiene pareja y normalmente es más frecuente en mujeres, pero también se está dando cada vez más en hombres y te dicen, mire, doctora, es que realmente yo es que nunca tengo ganas. Es decir, en cambio, mi pareja siempre está dispuesto o dispuesta, siempre está ahí, pero yo es que casi nunca tengo ganas. Y es que además, porque, y te dicen los argumentos, ¿no? Estoy cansado, estoy estresado, estoy cansada, me paso todo el día de un lado para otro, y realmente es que no tengo ganas, ¿no? Es lo que nosotras llamamos desajuste de frecuencia, ¿no? Es sí. decir, dos personas que tienen una frecuencia diferente en cuanto a desear tener actividad sexual, ¿no? O compartida, en este caso, porque son una pareja, ¿no? El desajuste de frecuencia, ese es uno de los problemas más frecuentes. ¿Qué nos dirías tú de eso, de ese tema, Natalia? Pues yo creo que como tú expresas, realmente se ve mucho en consulta y uno entra a mirar esos funcionamientos sexuales y vemos que es longitudinal. Es decir, toda la vida se ha tenido un deseo que puede ser en comparación con su pareja un poco más bajo o más alto, ¿cierto? Porque a veces también hay mujeres que desean más que su pareja. Ajá. O también menos. Entonces, digamos que ahí entramos a ver que hay un funcionamiento completamente normal en ambas partes. Lo que pasa es que no hay un encuentro en común de esos, digamos, de esa manifestación de llevar a cabo, porque muchas veces he visto, no, yo de cierta forma lo hago porque es mi deber, como estoy casada con mi pareja, entonces empiezan a haber como unas retroalimentaciones negativas por empezar a obligarse a hacer algo que espontáneamente no deseo o que de pronto no soy receptiva, es decir, no tengo como esa reactivación de ese deseo. Ajá. Entonces, digamos que ahí es muy importante decir, porque es como si yo le dijera, por ejemplo, si la pareja es hombre, venga, pero entonces usted no sienta menos.
o decirle, venga, sienta más, ¿cierto? Entonces, como es algo ya estructural de, pues, de lo que soy en la respuesta de mi funcionamiento sexual, hay unas variaciones. Entonces ahí entra la parte de la comprensión, de la comunicación, de la negociación, de poder tener esos espacios en calidad del encuentro y también del disfrute de la relación sexual. A diferencia de tratar de obligar al otro a sentir más o menos, porque hay algo que también es biológico, es decir, que influye en que sea lo que es esa respuesta. Claro, totalmente de acuerdo. Y además también entender que el deseo a veces no se materializa. Y eso es Ujú. importante tenerlo en cuenta. Muchas veces lo hablamos con las parejas, porque hay parejas que dicen, no, no, si yo es que sí que tengo ganas, pero tengo ganas cuando no estoy con mi pareja. Tengo ganas cuando pienso que mira, pues en ese momento no está. Y luego cuando nos encontramos, pues luego todo lo cotidiano y tal, pues hace que no tenga ganas, ¿no? Entonces es importante también eso, el manifestar a la persona, a la pareja, que sí que se tiene deseo, ¿no? Que de alguna manera, porque una de las cosas importantes es sentirse deseado por la pareja. Y luego te has comentado una cosa muy importante, el deseo personal, es cierto, y la parte biológica que tiene el deseo, ¿no? Mm, esto lo hemos dicho otras veces, ¿no? Y igual que no todo el mundo come la misma cantidad de comida por mucho que le guste, ¿no? Te puede encantar comer o te puede encantar un plato determinado, ¿no? Una comida que para ti es la más exquisita, pero a lo mejor tú comes una media ración y la persona que tienes al lado que le encanta esa comida igual que a ti, pues come una ración entera. Es decir, eso, pues, tiene que ver esto también con el deseo, ¿no? En el sentido de que, sobre todo, como tú dices, gestionarlo, no sentirse culpable ni sentirse rechazado o rechazada, porque eso sí que entramos en el círculo vicioso, ¿no? Y también entender, y yo siempre insisto en esto porque a veces cuesta, que cuando uno tiene deseo sexual, también es importante distinguir qué objetivo tiene ese deseo, ¿no? O de qué está compuesto ese deseo. Yo tengo un deseo sexual de obtener placer, Ujú. entonces puedo hacer una actividad que me dé placer. Y una actividad Ujú. que me dé placer es perfectamente el autoerotismo, la masturbación. Y eso me da Sí. placer, es una descarga, me genera energía, me genera buen humor, me modula la serotonina y hace que mi estado de ánimo esté mejor. O bien quiero una comunicación erótica, quiero Ujú. compartir con mi pareja, pero entonces estamos hablando también de una cosa un poco diferente, ¿no? Entonces también hay que entenderlo, porque muchas veces cuando hay ese desajuste tan grande, ¿no? De deseo, tiene que ver con eso, con que hay personas que en la actividad sexual les produce muchísima relajación y eso es Ujú. genial y le ayuda mucho a modular su estado de ánimo y eso es genial, pero no necesita hacerlo siempre con su pareja si su pareja en ese momento o no tiene las mismas ganas que él, ¿no? O que ella. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso también permite dar cabida como a al autoerotismo, es decir, que es muy válido, pues son dos tipos de actividades igualmente placenteras y que esa compañía, como tú dices, compartir con el otro, comunicarme con el otro, marca la diferencia, pero permite también tener esa parte de la respuesta y sentirse uno cómodo, o sea, a gusto con su Ajá. pareja, pero también conmigo misma ante esos deseos que puedan ser distintos y no de pronto como que la otra persona sienta más o la otra sienta menos porque de pronto no nos encontramos en esa, digamos, igualdad porque son personas distintas. Ujú, efectivamente. Y fíjate que ahora, mientras estabas diciendo esto, me estaba acordando cuando has hablado de las diferentes etapas, cómo cambia el deseo en las diferentes etapas. Yo creo que hay una de las cosas que las personas muchas veces nos quedamos muy estancadas, nos cuesta el cambio, nos cuesta arriesgarnos un poco, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que es, si lo que hemos hecho hasta ahora y lo que conocemos nos sirve, pues ¿para qué vamos a cambiar, no? Y eso va un poco en contra de lo que es tanto la adaptación como el aprendizaje, ¿no? Porque si realmente lo que tuviéramos en mente es la curiosidad, no las expectativas, por ejemplo, Ujú. lo que tú comentabas antes, el embarazo es un momento ideal para explorar una sexualidad diferente, diferente porque hay unos cambios biológicos que hacen que tú estés diferente. Cuando Ujú. llegas, por ejemplo, a la menopausia, o en el caso del hombre, cuando empiezan a disminuir también el tema hormonal y cuando empieza a disminuir todo lo que es, por ejemplo, la textura en la erección, que no significa una pérdida de calidad, significa un cambio,
En vez de Sí. verlo como algo que has perdido, si tuviéramos la capacidad de tener esa curiosidad por conocer qué pasa con esa nueva etapa, con un aprendizaje nuevo, yo creo que muchas de las falsas expectativas, muchos de los problemas que hay a nivel sexual se desaparecerían, ¿no? Porque básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de curiosidad, con el pensar en que si esto funciona así, pues que continúe así, ¿no? El no arriesgarse un poco, y no arriesgarse un poco en este tema y con respecto a todo, a explorar la sexualidad, ¿no? Explorar el cuerpo, explorar la mente, explorar, abrirse a nuevas cosas que en un momento determinado pueden ser muy interesantes, ¿no? Sí, yo creo que lo que tú cuentas es muy cierto porque muchas veces nosotros somos personas de costumbres y la costumbre como tal es muy buena, pero salir de esas rutinas permiten de cierta forma, digamos, avivar lo que es la expresión de lo que es mi sexualidad, hablando del Ujú. deseo sexual. Por ejemplo, si habitualmente, porque los niños están en la casa, toca en la noche, pero un fin de semana escaparse y ir a otro lugar, permite que hayan encuentros diferentes y también permite como tener esos espacios de privacidad para ese descubrir ese cuerpo del otro. Y Ujú. también cuando tú me cuentas eso, se me viene a la mente que a veces somos muy genitocéntricos, es decir, como los genitales son zonas erógenas principales, digamos, son muy efectivas, se nos olvida un resto de cosas como los sentidos, la piel que es extensa, otras zonas que pueden permitir, digamos, esa activación a nivel erótico. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que expresas porque somos como de costumbres, como bueno, acá nos quedamos, esto me funciona y de pronto va a llegar un momento que genera tan la habituación que ya no resulta tan chévere o tan erótico, tan placentero. Y también, ahorita que contabas de las etapas, se venía a la mente, por ejemplo, el enamoramiento. Muchas Ujú. veces en esa etapa de enamoramiento nosotros tenemos un montón, digamos, de hormonas y neurotransmisores que están, digamos, activos. Entonces yo siempre Activos. tengo deseo, la mayor tiempo tengo deseo, quiero encontrarme con esta persona. Entonces a veces cuando hay esos deseos que son diferentes, una de las quejas que, por ejemplo, escucho mucho es que cuando nos conocimos no era así, pero ¿qué ha pasado? Entonces yo creo que también es muy importante que todos comprendamos que como hay una, digamos, como si uno le pusieran una gasolina que genera ese montón de cosas nuevas, permiten que ese deseo pueda variar. Sin embargo, cuando miramos antes y miramos posteriormente, llega un momento que eso baja y otra vez vuelve el deseo a lo regular o habitual que yo tenía. Entonces, es muy frecuente que esa etapa de enamoramiento cambie cuando hay una estabilización y se transforma de pronto en una relación de amor. Entonces, me parecía como chévere. Exacto, de amor y de compromiso, que no significa que sea en absoluto, sino que hay otros neurotransmisores pero los neurotransmisores del enamoramiento también pueden surgir a lo largo del tiempo, ¿no? Yo También, siempre digo sí, que hay parejas que tienen capacidad de reenamorarse, aunque lleven 20 años o 30 años juntos, ¿no? Y que eso realmente, eso es una habilidad no especial, es trabajada, ¿no? Porque las cosas así por inspiración o de manera aleatoria normalmente no ocurren, ¿no? Yo no sé si estamos viendo la gente que se está conectando, no sé si tú ves alguna pregunta, Natalia, que haga alguna de las personas que nos escuchan. no, pues No vemos. acá no, no sé si de pronto, No, porque si nos hay dicen que preguntas, les gustó, nos dicen que la curiosidad, que exactamente, pues sí, lo de la curiosidad es que es un tema importante, bueno, nos van diciendo cosas bien. Yo quería decirte, un poco para no hacerlo esto muy pesado, y eso que el tema del deseo es apasionante, porque para mí, y yo no sé si en esto estarías de acuerdo, es decir, hay personas que son más deseantes y otras menos deseantes. Y hay, ujú, pero la persona que es deseante no solo a nivel de sexo, sino en la vida, en sí, casi todas las cosas de la vida, ¿no? es Entonces, cierto. a veces tenemos etapas de apatía, pero volver a captar
estímulo, ¿no? Ese impulso o esa motivación, ¿no? Por desear, es un elemento clave, porque ahí no hemos hablado de la importancia de la motivación. Es muy importante el impulso, indiscutiblemente lo es, y sabemos que el impulso está más mediado por las hormonas y se puede dar mucho en las edades más jóvenes o al inicio del enamoramiento, como tú decías, pero también está toda la parte de la motivación, y la motivación es fundamental. Entonces, a medida que pasa el tiempo y que tú estás con esa pareja, puede ser que el impulso inicial por tu edad, por las circunstancias, vaya disminuyendo, pero la motivación puede ir aumentando por esa calidad de la relación, por esa conexión, por ese vínculo, ¿no? Por eso también es importante. A lo mejor no puedes hacer grandes acrobacias, ¿no? Dos personas de 70 años o de 80, pero esa calidez de tocar la piel, de notar, de reconocer el olor, de hacer ese masaje, de esa caricia, de ese beso, puede ser absolutamente más excitante, puede ser absolutamente más erótico que cualquier otro, ¿no? Una posición acrobática que sea espectacular, ¿no? Sin desmerecerla, ¿no? Pero un poco también con esa idea. ¿Qué hacemos, Natalia? ¿Qué le decimos? No estamos haciendo evidentemente terapia, pero algunos consejos, algunas orientaciones para activar nuestro deseo, o no solo para activarlo, sino para cuidarlo, Sí. Que también es muy importante. Sí, cuando yo creo que yo soy fiel creyente de que la sexualidad hay que nutrirla, hay que cultivarla, hay que cuidarla como podemos cuidar otras. Una rutina, llega un momento que puede haber un agotamiento a nivel sea interno, mental, de lo que me conecta o a través de otros estímulos. Entonces es muy importante esas retroalimentaciones positivas de lo que esa sexualidad significa para mí. Entonces yo lo veo en varias partes. Una que es una responsabilidad propia y otra que es una responsabilidad en mi relación si yo tengo una pareja. Porque hay muchas personas que pueden tener parejas ocasionales o tener múltiples parejas también. Entonces, cuando yo hablo de mi propia responsabilidad, es en esa apropiación de lo que para mí también es disfrute. Y no solo a nivel sexual, sino a nivel de la vida, porque también a veces he visto en algunos casos que no solo el deseo ha bajado en la parte de la autoestimulación o con la pareja, sino en otras esferas. Es decir, se dejan de hacer cosas que, como tú hablas, motivan a sentir esas ganas en general. Entonces es muy importante esa apropiación de lo que para mí es placentero, de qué me gusta, de por qué me siento bien haciendo esto, si es comerme un helado o si es de pronto leer algo que sea erótico. Entonces, cuando hablamos en esa parte de la responsabilidad propia y en la responsabilidad, por ejemplo, en pareja, lo que tú decías, yo creo que es muy importante, digamos, como ese crecimiento a nivel emocional y a nivel sexual, esa parte de seducción, esa parte como del coqueteo que también influyen. Entonces, a veces, por ejemplo, al inicio lo tenemos en una relación de pareja, pero después de 10 años probablemente se dejan de hacer cosas. Pero por ejemplo, de vez en cuando ir a una cena o de pronto sacar espacios para caminar juntos o, por ejemplo, hacer cosas que empiecen a que esa persona que yo veo para mí, tanto emocional como sexualmente, sea apetitiva. Entonces yo creo que en ese nutrir del deseo sexual, que también incluye pues, la sexualidad en general, permite el mantenerlo o por lo menos en algunas etapas que a veces bajan porque hace parte de lo que nosotros podemos vivir, por lo menos pueda reactivarse o volver a sentir cosas que son ricas y placenteras. Perfecto, ¿qué agregarías? Pues mira, yo arreglaría, todo lo que tú estás diciendo es muy importante, pero hay una cosa también que tiene que ver, fíjate que normalmente cuando yo trabajo en terapia, ¿no? Y viene alguien que está con problemas sexuales y normalmente cuando vienen a terapia ya ha pasado un tiempo en que manifiestan el problema. Puede ser un bajo deseo, puede ser un problema de disfunción eréctil, puede ser un problema de anorgasmia, hay muchas cosas, ¿no? Pero lo que es cierto es que cuando vienen ya, de alguna manera ha tocado la relación de pareja.
si tienen pareja, porque se ha cronificado, porque ha habido reproches, porque hay malos entendidos, porque hay distanciamiento, ¿no? Entonces yo siempre, de una manera muy sencilla, les digo, mira, hay dos objetivos básicos y a partir de aquí, sabiendo los dos objetivos en los que vamos a trabajar, es cuestión de montar actividades que la persona, la pareja que tenga delante puede hacer de una manera muy fácil, que no le complique la vida, y para conseguir ese objetivo. Entonces, para mí los dos objetivos fundamentales es mejorar la interacción erótica, es evidente, y mejorar la interacción emocional. Entonces, para mejorar la interacción emocional es lo que tú dices, hay muchas actividades que pueden mejorar las dos cosas, como lo que tú explicabas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de salir y tal. Pero también hay que entender, depende de la persona que tengas delante. Hay personas, más con las crisis que hemos tenido y las crisis, y la repercusión de la crisis que me imagino que tendremos después de esto, es decir, el nivel económico de las personas muchas veces es bastante bajo. Entonces ya les gustaría irse por ahí, ¿no? Ir al cine o a un restaurante o un fin de semana a un hotelito, pero no pueden. Entonces yo les digo una cosa muy sencilla. Les digo, mira, vosotros sois capaces de 2 veces a la semana o 3 veces a la semana salir juntos a caminar 1 hora, 1 hora juntos, en sitios en los que no haya tiendas para que no se vayan despistando. Simplemente, si puede ser cerca de la naturaleza, 1 hora caminando. Y ahí se toleran los silencios, se hablan de cosas que no son demasiado importantes, se hablan de cosas importantes. Es como volver a dedicar un tiempo a ellos dos de una manera diferente. Entonces, eso a medida que se va haciendo vas volviendo a coger esa complicidad y te vas volviendo a dar cuenta de esa intimidad, esa confianza que hace que en un momento determinado eligieras a esa pareja, ¿no? Entonces, eso no le cuesta dinero a nadie, es una cosa relativamente fácil y es una manera, para mí, interesante de conseguir el objetivo de aumentar la intimidad, ¿no? Porque los silencios también son muy importantes. Y con respecto a la interacción erótica, pues ahí va, depende un poco de las herramientas que tengan las personas, ¿no? Pero es lo que tú dices, fundamentalmente es la motivación. Y eso, cuando vienen a terapia ya lo tenemos ganado, porque la gente está motivada al cambio, entonces está muy atenta a lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, la interacción erótica es desde estar en el sofá y una mirada cómplice, hasta tocarle el brazo y acariciarla. El beso, claro, ahora, bueno, olvidémonos del coronavirus por un momento y entendamos la importancia del beso. El beso es fundamental, porque una de las cosas que ocurre cuando baja el deseo y cuando las parejas se distancian es que dejan de besarse como parejas. Te dan piquitos, me da tal, un beso, pero no el beso, que es un elemento fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos los programas que tienen que ver con pues la sensorialización y el tema del erotismo, ¿no? Eso es importante. También en el caso de las mujeres y de los hombres, yo no sé si tú lo haces, pero ya sabes que yo soy como muy práctica en muchas cosas, son muchos años, y entonces intento adaptar todo lo que conozco de ciencia, ¿no? a cosas que se puedan llevar a la práctica. Y yo siempre les he dicho que es muy difícil desear algo en lo que piensas como problema. Entonces, claro, cuando realmente tú consideras que tienes un problema porque piensas que no tienes ganas de tener relaciones sexuales y eso te preocupa, eso se ha convertido en un problema. Entonces, ¿cómo vas a desear eso si sabes que cada vez que te estás forzando para tener una relación y que posiblemente no salga bien? Entonces, es romper ese círculo. Y yo les digo siempre, mirad, hay que pensar en sexo de manera positiva. ¿Y eso qué significa? Ya les digo, muy sencillo. Imaginaos que a mí me gusta mucho el chocolate negro. Pues a mí me gusta mucho el chocolate negro, yo lo que hago, para comérmelo necesito pensar en él e ir a comprarlo al supermercado. Porque si no voy a comprarlo al supermercado no me lo puedo comer, ¿no? Sí. Entonces, pues pensar en sexo en positivo significa, por ejemplo, que recuerde si es posible, algún recuerdo especialmente erótico sexual muy gratificante. Y si no lo tienen, pues que se lo imaginen. Hablemos de una fantasía. Y cada día hay que pensar en esa fantasía y en ese recuerdo, unos segundos. Y de esa manera lo que vamos es cambiando el círculo y vamos empezando a pensar en el sexo de una manera agradable, algo que hemos vivido, algo que desearíamos. Y al mismo tiempo, en el caso de tanto hombres como mujeres,
cuando ya llevan un tiempo, unos días con esto, después les digo que piensen y trabajen la zona genital, el suelo pélvico. Que hagan los ejercicios de Kegel en la mujer y en el hombre y que acaben conectando los genitales con la fantasía o con el recuerdo. Y si eso se hace cada día un poquito, como somos un poco bastante animales de costumbres, pues entonces acaba de alguna manera cerrándose y condicionándose de una manera más positiva, ¿no? Aparte, aquí nos comentan, aparte de que hay también fármacos que en un momento determinado pueden funcionar y que pueden servir. Sabemos que hay fitoterapia y sabemos que hay fármacos, de hecho hay dos que están aprobados por la FDA, no están en Europa, me parece que en Colombia tampoco, están en Colombia el Vilesi y la fluanserina y el Adil. La fluancerina, no, los que son combinados, porque claro que no tengo el conocimiento si ya, o sea, si pues, están en este momento, pero hasta el año pasado, que recuerde, no estaban, porque hay unos que son combinados, que están combinados, pues testosterona, por ejemplo, con alguna inhibidor de fosfodiesterasa. Sí, estos tampoco están en Están en yo creo Estados que no están Unidos. comercializados, todavía están en fase de experimentación. Los duales se refieren, ¿vale? Testosterona buspirona o Sí, testosterona sí, sí. no, pero hay dos que están en América, que están en Europa, Fluancerina. que son la flianserina, que es y el otro es el Vilesi, que es el Vermalotide. Es decir, experiencias no tenemos muchas. Evidentemente, yo creo que nunca habrá un fármaco aquello que digas, ¡buah! Me lo tomo y rápidamente tengo todo el deseo del mundo. Sí. En todo caso, siempre en la terapia tendrá que ser combinada y eligiendo mucho a qué personas hay que añadir el fármaco, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay unos que permiten o ayudan a nivel hormonal activar un poco, digamos que ciertas partes a nivel cerebral. Sin embargo, digamos que la sexualidad influye en muchas otras cosas, lo que es el funcionamiento del cuerpo, lo sociocultural, el comportamiento. Entonces, digamos que como nosotros estamos estructurando y vivimos, influye mucho. Entonces, a diferencia de los hombres que hay muchos medicamentos que activan de manera distinta, en las mujeres muchos están, como dices, en fase de experimentación o a veces digamos que la respuesta no es igual que puede ser como generalizarlo, por así decirlo. Como puede ser, por ejemplo, un inhibidor de fosfodiesterasa 5 en una erección, que digamos Ah. que en un 70% más, depende de cómo se utilice la medicación, pueda tener una respuesta distinta. Y también depende de las condiciones de salud que tenga la persona. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo cuando dices que los medicamentos pueden generar ayuda, pero la conexión con el acompañamiento terapéutico sí influyen en esas respuestas distintas. Y también hay otros productos, por ejemplo, naturales, que también pueden generar cambios en esa respuesta de Efectivamente, deseo sexual. efectivamente. Y hay algunos ensayos para la trigonela, para la damiana, para las combinaciones. La El maca. doctor Rojas, exacto, el doctor Rojas que nos está escuchando, Mauricio, un saludo desde Barcelona. Espero que estés muy bien. El doctor Rojas también es ginecólogo, sexólogo y colombiano. Nos habla que no hemos hablado de los afrodisíacos, de los fármacos sí, acabamos de hablar, de los afrodisíacos, bueno, afrodisíacos en cuanto a alimentos, en cuanto a sustancias que en un momento determinado te pueden estimular, pues realmente hay poca evidencia sobre eso. Hay alimentos que sí que se sabe que pueden activar de alguna manera alguno de estos neurotransmisores que estábamos hablando, ¿no? Y algunos oligoelementos que realmente pueden hacer que te sientas mejor, ¿no? Pero es más, a nivel de afrodisíacos, comidas, mucho más el clima, el entorno, ¿no? Lo que te Ok. envuelve, que hace O que también, te... sí, o también a veces, por ejemplo, la desinhibición. Por ejemplo, a veces también es frecuente, no, pero es que cuando nos tomamos como unos traguitos,
digamos, unos vinos o de cierta forma es mucho más fácil, porque eso que permite de cierta forma desinhibir un poquito porque el órgano sexual principal es el cerebro y si estamos bloqueados porque tenemos un distanciamiento emocional, porque hay recriminación, porque hay discusiones, pero el vinito empieza a desinhibir, probablemente eso también permite que haya, digamos, espontáneamente que fluya esa conexión. Entonces, Ujú. con el tema de afrodisíacos, yo creo que, como dices, la evidencia científica o también a veces la evidencia cultural, por ejemplo, que hay muchos que dicen que el chontaduro, bueno, Es diferentes tipos verdad, de el chantaduro, que alimentos, eso me lo enseñaron, es cierto. Aquí no sí, se es conoce. cierto. En España el chantaduro me imagino que lo conoce muy poca gente. Es una fruta y también hay diferentes frutas, se hacen batidos y digamos que a través de las épocas hay, digamos que ese conocimiento cultural que refiere y la persona también lo cree. Entonces, digamos que también hay un efecto que, como tú dices, que el contexto y todo y la seguridad también de otra cosa influye en que pueda darse eso que llamamos como afrodisíaco, en Ujú, esa activación de ese deseo. ujú, efectivamente. Bueno, pues, ¿alguna recomendación más? ¿Hay alguno de los que nos están oyendo o alguna persona de las que nos están oyendo tienen alguna duda o algún comentario que hacer? Parece ser que no. Parece ser que lo hemos dejado todo muy claro porque nos saludan, nos dan las gracias y, y bueno, no sé si quieres decir algo más, Natalia. Pues yo creo que como a modo de conclusión es como también tener un poquito, digamos, no sé si el término sería compasión o comprensión con sí mismo en esa parte de lo que es nuestra respuesta sexual, pero también con el otro, es decir, que cada uno es un mundo a nivel de su sexualidad, a nivel de su manifestación, pero que esos mundos pueden encontrarse de maneras que puedan acordar, ¿cierto? Y que abre esa posibilidad y que el deseo, igual que la sexualidad, es importante cultivarlas, al igual que la parte de la relación de pareja, cuando es una relación, digamos, estable, porque el vivir día a día con una persona también requiere de empezar a poner esos ingredientes que digamos, pongan un contexto, un espacio que sea más agradable y esas, como decías tú, retroalimentar positivamente a través de las cosas que yo hago, pero que también tengo en relación. Ujú. Me parece perfecto. Fíjate que mientras concluías tú, se me ocurrían cosas que igual para una próxima sección podíamos abordarlas y comentarlas y si alguien quiere participar, pues adelante, que estoy pensando que hemos hablado de deseo y no hemos hablado un poco también del futuro. Bueno, de la importancia o no de los juguetes sexuales que se ha hablado en otros momentos, pero cómo puedan estar incluidos. Y el tema de los robots, por ejemplo, o de los chips, que ya hay algún prototipo que directamente, de manera reversible, te lo conectas y te da un chute absoluto de dopamina y más que eso, pues el placer sería el placer sumo, ¿no? Entonces, claro, el futuro nos va a cambiar algo y seguramente con el coronavirus nos está cambiando cosas en cuanto a lo que es el tacto, en cuanto a lo que es el tocar a la otra persona. Eh, yo creo que eso, como va a durar un tiempo que vamos a seguir con el miedo y si no con esta idea tardaremos en quitarla, es decir, el tema de los robots que ya se empezaba a hablar y que ya estaba bastante avanzado, ¿no? Sobre todo el robot femenino. Faltaba el masculino, que estaba en prototipo, pero el femenino ya estaba. Es decir, eh, todo eso puede ser interesante de cara al deseo y también de cara a, bueno, pues hacer una disertación o plantearnos, ¿no? Una reflexión de hacia dónde van este tipo de cosas en el futuro, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, yo creo que eso, las TICs, que son las tecnologías, nos han cambiado desde, digamos, de 10 años hacia acá, o mucho más desde el inicio, y se han ido transformando las relaciones y también estos encuentros, no solo con el otro, sino también a través de lo que es la tecnología. Nos ofrece. Efectivamente, pues mira, ya más adelante, de aquí un tiempo, si quieres, podemos organizar un,
un encuentro y podemos hablar de eso, ¿no? De qué nos depara el futuro, de tecnologías, de robótica, de cómo incorporar, no incorporarlo, reflexionar un poco sobre este tema. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a toda la gente, a todas las personas que han estado aquí con nosotros y de verdad que sí, agradecerles y ha sido un placer, Natalia, verte, hablar Ay, para mí contigo también. y sí, os echo de menos. La verdad es que este año va a ser difícil y ha sido difícil porque pensaba escaparme para Colombia y tal, pero no va a poder ser. Pero Sí. bueno, nos veremos en persona y nos podremos abrazar exactamente y nos podemos dar, seguro, ¿eh? Y dar un beso, ¿a que sí? Claro que sí, muchas gracias a todos, también a ti, de verdad que te esperamos, siempre te esperamos con los brazos abiertos y con muchas Gracias. ganas pues, de abrazarte. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias. Chao.